Estamos hablando de cómo como ciudadanos podemos trabajar para mejorar el medio ambiente y combatir la contaminación medioambiental y atmosférica de las principales ciudades de nuestro país. Como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar de cuál es la percepción de que tenemos los ciudadanos de la gestión medioambiental y cuáles son los principales retos que debemos enfrentar en esta materia. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Gracias. Pues me gustaría que iniciáramos, Alfonso, dialogando de cómo la contaminación medioambiental es un elemento que nos afecta de manera diaria. Yo el otro día, por ejemplo, quería salir a caminar al bosque de Chapultepec y cuando escuché en las noticias de que había contingencia ambiental en la Ciudad de México, pues ya no pude hacerlo. Y eso lo que significa es que ya nos está afectando en nuestras pautas de comportamiento cotidianos y es ahí en donde tenemos que reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el caso de hacer ejercicio o cualquier cosa nos afecta a muchos a los que hacemos ejercicio, pero también a la gente que sale a la calle a caminar para ir al trabajo, para ir a la escuela o para ir al mercado, para ese tipo de circunstancias cotidianas, yo creo que les afecta en su salud y es algo que todavía a estas fechas pues no tenemos contabilizado las afectaciones que ha tenido, la contaminación que ha tenido la ciudad en estos últimos meses. O yo, por ejemplo, que tengo 3 hijas, yo las escucho en la noche toser y asisten y van y visitan al pediatra y por más que les den todo tipo de medicinas y todo tipo de tratamientos, no sucede nada, siguen tosiendo. Tenemos la posibilidad de salir de la Ciudad de México y de manera automática desaparece la tos. Y eso me parece que está relacionado, digo, sin ser un científico ni un doctor, pues con el aire que estamos respirando en la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy se siente, bueno, hace algunas semanas ahorita yo creo que ya me acostumbré al tema del aire. Como buen ser humano nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo, pero como la calidad del aire ha estado terrible, yo me enfermé muchísimo, sentía que tenía una bola de algodón en la garganta y que no podía casi ni hablar ni respirar bien. Sí, es una sensación terrible. Aquí me dicen nuestros amigos de la producción que si mis hijas fuman, claramente no fuman, son niñas muy pequeñas y estamos mi esposa y yo concientizándolas para que nunca fumen porque afecta de manera directa a la salud. Perfecto. ¿Qué nos puedes compartir, Alfonso? Pues bueno, hoy traemos una encuesta que hizo la casa encuestadora Buen Día y que habla de cómo se sienten o la percepción que tienen los ciudadanos de las acciones que ha tomado el gobierno del Distrito Federal con relación al tema de la contaminación. Y si nos ponen la primera gráfica, es el tema de la aprobación del programa Hoy No Circula. Y como podemos ver ahí en la gráfica, está dividido en 3 segmentos. La población que trabaja, los estudiantes y las amas de casa. Y si te fijas, Tulio, tenemos en el primer cuadro, si nos fijamos en las personas que trabajan, si están de acuerdo o no, el 44% está de acuerdo y el 9% solamente no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 46% está algo en algo de acuerdo. El último pues, no pinta, pues que no contestó, pero si te fijas está dividida la población. O sea, si te fijas son el 44 y el 46%, casi la mitad de la mitad de personas que están a favor y en contra del tema del Hoy No Circula. Casi eso se repite igual en el segmento de los estudiantes, que ahí tenemos el 14% que no le viene bien ni le viene mal, que no está ni en desacuerdo ni acuerdo. Pero, y en las amas de casa el 9%. Quiero pensar que son a los que no se sienten afectados porque a lo mejor utilizan el transporte público o algún tipo de transporte alterno. Creo que aquí algo que vamos a mencionar en el programa de hoy con la organización que hemos invitado, que se llama Vita, es cómo podemos pensar de manera distinta en no solamente atender una contingencia ambiental restringiendo la circulación vehicular de coches privados como los usamos tú y yo, los amigos que están aquí trabajando en el estudio, sino sobre todo cómo podemos llevar a cabo acciones que contribuyan a que la repartición y distribución de mercancías sea distinta en la ciudad como hay una contingencia ambiental, cómo el transporte público-privado, y me refiero por ejemplo a los microbuses, a lo que llamamos aquí en la Ciudad de México los peceros, pues realmente lleven a cabo acciones para contaminar menos, cómo las industrias que en su momento en la Ciudad de México hace 25 años salieron, como la industria cementera o como las industrias metalúrgicas, ya no son parte de las zonas conurbadas, y cómo entonces puede haber por parte del gobierno local, del sistema metropolitano de gobernanza de las ciudades, acciones para poder inhibir y sacar
a las industrias que todavía son contaminantes y que siguen persistiendo en la Ciudad de México. Pues en relación a lo que estás platicando, la siguiente gráfica habla de la satisfacción de ya la aplicación del programa. Y como podemos ver, pues hay un 43% de la población que no está nada satisfecho con el programa. Y yo creo que tiene que ver precisamente con el tema que tocabas ahorita. No es suficiente, y lo hemos percibido los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México, que con dejar de circular sí percibimos que a lo mejor hay menos tráfico y que a veces un día se quita la contaminación, pero al día siguiente vuelve y vuelve, y ya con el doble no circula. Y eso son temas que nos afectan directamente a los ciudadanos. Y como dirían los economistas, Alfonso, el programa Hoy No Circula, si lo quisiéramos ejemplificar, pues tendría que ver fundamentalmente en cómo un costo se transfiere a privados. Y en realidad lo que deberíamos estar pensando es cómo los costos de la contaminación ambiental tendrían que distribuirse entre todos los actores productivos, entre todos los segmentos de la población, pues para que de esta manera no solamente los afectados sean los dueños de un transporte privado, de un coche, sino que también estos costos de la gestión medioambiental sean transferidos a las industrias, al transporte público, a los concesionarios de los microbuses y los peceros, y que esto conlleve entonces a que todos asumamos los costos, pero también asumamos nuevas responsabilidades. Sí, y bordando sobre lo que tú dices, yo creo que es mucho más fácil para un gobierno pasarle la factura, por así decirlo coloquialmente, a los ciudadanos que estamos como atomizados. Que no estamos organizados. Que no estamos organizados a los organismos de transporte, que sí están organizados y que representa un costo político muy alto para el gobierno, pues pasarles esa factura. Sí, yo ya veo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México diciendo el 50% de los microbuses mañana no circulan. Entonces ya veo a los microbuses cerrando las principales avenidas de la Ciudad de México, porque ellos sí tienen la capacidad de organizarse, de agruparse y hacer un frente común. Lo que no veo a los ciudadanos convocándonos a que todos vayamos a manifestarnos con nuestros vehículos en Paseo de la Reforma o en alguna avenida importante de la ciudad. O que dejemos de circular todo un día para hacer la conciencia de que estamos dispuestos a sacrificar los beneficios que tiene el circular en un coche privado y con el aire acondicionado o con la ventilación, y demostrarles al gobierno que tenemos capacidad de organización y capacidad de respuesta para atender pues un problema que nos aqueja a todos y que se refiere a un bien público, que es el medio ambiente. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que nos hace favor de prepararnos, que está relacionada fundamentalmente en cuál es la opinión de quién debe ser el responsable de administrar de manera más eficaz la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Esta gráfica está muy interesante, Tulio, porque si te fijas, en los primeros 3 segmentos que están ahí puestos, el primero es Miguel Ángel Mancera, el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, la primera persona que piensa en los ciudadanos que es responsable con el 18%. Y que estaríamos de acuerdo porque son sus responsabilidades administrativas que le confiere el cargo. Pues yo ahí diferiría contigo, porque yo creo que en la segunda, como dice, nosotros mismos o todos o los ciudadanos que somos los responsables, yo creo que para mí esa sería la respuesta que yo hubiera puesto en esta encuesta. Efectivamente, si hablamos de una manera personal, como hablábamos hace rato, pues sí es mucho más fácil identificar a un responsable que es el jefe de gobierno, pero yo creo que como ciudadanos, y haciendo alusión a este programa, yo creo que los ciudadanos somos los responsables de que tener la ciudad que tenemos. Déjame debatir tu respuesta, Alfonso. Si ves la pregunta es ¿quién considera que es el principal culpable de la contingencia ambiental? Aquí lo que te está hablando es la responsabilidad de administrar la contingencia ambiental, pues no creo que sea de los ciudadanos. A mí me encantaría tener la posibilidad de tener reuniones con las industrias, tener reuniones con las principales empresas del país que están situadas en la Ciudad de México para que juntos tomáramos una decisión de cómo combatir la contingencia ambiental. Desafortunadamente soy un ciudadano común y corriente que no tiene esa posibilidad de convocar a esos actores, pero quien sí tiene la facultad, quien sí tiene la responsabilidad legal, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y él sí se puede sentar con todos los actores productivos para poder responder de manera distinta ante la contingencia ambiental. Pues yo insisto en que yo hubiera contestado que todos somos responsables de que este tema sea, y por eso te estamos platicando en este programa de ese tema, porque pensamos que podemos, con las acciones o con lo que estamos aquí haciendo un poco de presión, por así decirlo, pues podemos tratar de transformar el tema de la contaminación. Creo que aquí lo que es importante, y me gustaría comentarlo, les pedimos a nuestros amigos, que hoy estamos ante la discusión de que se va a crear
una nueva asamblea constituyente. Y esto lo que significa es que se va a redactar la Constitución de la Ciudad de México, la que se va a elegir en las próximas semanas. Hoy los partidos políticos están trabajando para tratar de darle a los ciudadanos a conocer cuál es su visión de futuro de la ciudad. Y desafortunadamente, que a mí me interesa ese tema, que me he puesto a leer, no he visualizado una propuesta viable de mediano y largo plazo que me permita a mí como ciudadano ver cuál es la visión de futuro de cómo combatir la contaminación ambiental, pero sobre todo de cómo gestionar la protección del medio ambiente. Totalmente de acuerdo contigo. No hay hoy en las propuestas o en todas las campañas que hemos estado escuchando una propuesta de visión de qué es la ciudad que queremos con el tema de la contaminación, y ni siquiera en un tema ya no de la Constitución, pero un tema como de política pública en respuesta hoy a atender esa coyuntura del gobierno local, o sea, del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, de manera inmediata para que los ciudadanos tengamos claro que es un problema que les importa y que lo van a atender eficazmente. Quisiera aprovechar este espacio porque hemos recibido correos electrónicos, algunos mensajes vía Twitter, en donde nos han preguntado que hay una gran confusión de cómo va a ser la votación por parte de los ciudadanos para elegir a la Asamblea Constituyente. No sé, Alfonso, si quieras platicarles a nuestros amigos cómo va a ser este sistema de votación. Pues el sistema de votación a las elecciones son el próximo domingo, 5 de julio. De junio. De junio, perdón, sí tienes razón, se me fue. Es que el julio es mi cumpleaños, entonces ya estoy emocionado porque cumplo 44 años. Es un tema de votación. Se va a votar por 60 lugares en la Asamblea, de los 200 que se va a conformar la Asamblea Constituyente. Hoy el restante de esos 60 ya está elegido, y unos los forman parte el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya está integrada esa parte. Restan 60 lugares que son por los que vamos a salir a votar el domingo 5 de junio. Y cómo se va a hacer es que son listas cerradas de 30, me parece, 30 personas, listas por cada uno de los partidos políticos registrados en la Ciudad de México. Y cómo va a funcionar, y además una parte importante de los ciudadanos independientes. Creo que aquí también parte de la pregunta que nos han hecho, Alfonso, es ¿cuál es el papel que están jugando los candidatos independientes en este proceso electoral? Como ya lo mencionaste, hoy los partidos políticos que ya están representados en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que ya están representados a través de a quien los ciudadanos elegimos como presidente de la República y como jefe de gobierno, pues claramente hoy la gran proporción de los asientos en la Asamblea Constituyente pues ya fueron definidos por medio de votaciones anteriores. Hoy en realidad lo que está en juego es una porción más pequeña de los asientos en la Asamblea Constituyente, y eso es la posibilidad que tenemos hoy los ciudadanos de ir a elegir. Nos parece que lo que es muy trascendente en este proceso es que en la boleta electoral que los ciudadanos de la Ciudad de México vamos a tener acceso, pues vamos a poder elegir o por un partido político y tachar el logotipo de ese partido político, o elegir en su caso, elegir a un candidato independiente de una lista de candidatos independientes que también estarán en la boleta electoral. Aquí la pregunta es, ¿cómo se van a establecer los números? Como tú mencionabas, hay una lista cerrada de candidatos por parte de los partidos políticos, una lista cerrada de candidatos independientes, y la pregunta es, ¿hasta qué lugar, hasta qué número de la lista se van a elegir de los partidos políticos? Y dependiendo del número de votación, ¿cuántos candidatos independientes pueden ser elegidos? A ver si me puedo explicar bien, porque está un poco revuelto. Los candidatos independientes, tú vas a tener las listas que ya platicamos y vas a tener un espacio abierto donde vas a poner tu voto a favor, en caso de que así lo consideres, de un candidato independiente. Supongamos que en la boleta dijera candidato Juan, candidato Pedro, candidato Antonio. Entonces, tú puedes elegir Antonio, Pedro, Juan, o puedes elegir a un partido político. Hacerlo en términos muy llanos. Exactamente. Y supongamos que por Antonio votaron 40,000 personas. Entonces, Antonio va a poner el margen o el límite máximo de votos que debe tener un partido político. El piso, más bien, ¿no? El piso, perdón, para que un partido político pueda tener un asiento en la Asamblea. O sea, es decir, supongamos que el candidato independiente que más votos obtuvo fue Antonio, con 40,000, y eso lo que significa es que por cada 40,000 votos que tenga un partido político,
va a ser canjeable por un lugar en la lista cerrada que tienen los partidos políticos. Exactamente. Es decir, que si un partido político tuviera 160,000 votos, quiere decir que estarían canjeándose por 4 lugares en la Asamblea Constituyente. ¿Es correcto? Es correcto. Así de sencillo. Y yo creo que hoy este ejercicio pues, tiene pues, una gran importancia, que a lo mejor no ha sido bien comunicado, pero, y aquí pues, es algo que yo pienso, o sea, es algo personal, que yo pensaría que votar para hacer un equilibrio, votar por un candidato independiente para hacer un equilibrio con la composición que ya existe hoy de la Asamblea Constituyente, me parece que es una buena elección. Y aquí lo dejo así como un comentario personal, sin hacer ningún tipo de campaña, ningún tipo de anuncio. Pues Alfonso, un poco para concluir con esta sección y recapitular, parece que es muy importante que la percepción de los ciudadanos es que debemos exigirle de manera mucho más franca y generar más presión para que las autoridades locales gestionen de manera distinta la crisis medioambiental que hemos estado viviendo. Consideramos que es muy importante que no solamente se restrinja la circulación vehicular como la medida fundamental para atender la contingencia ambiental, sino que debe ir acompañada de otras medidas como trabajar con la industria contaminante, como trabajar con el transporte público, como trabajar en la distribución de mercancías en diferentes horarios, como escalonar los horarios de trabajo en diferentes industrias. Y finalmente también nos parece que es muy importante la responsabilidad y el compromiso que debemos asumir como ciudadanos en cosas muy pequeñas y muy sencillas como cómo poder reciclar la basura, cómo poder evitar que nosotros nos paremos en segunda fila, por ejemplo, y que eso genere más tránsito en la Ciudad de México. Gracias, Alfonso, como siempre, por acompañarnos. Gracias, Titulio. Muy buenas noches. Vamos a hacer un corte. Regresamos con la organización de la sociedad civil Vita, con la cual vamos a platicar en sus propuestas para cómo gestionar de manera distinta la protección al medio ambiente. Regresamos.